En este viaje a Egipto, un destino muy esperado, tenemos planeado conocer sus principales atractivos turísticos. Por ello, decidimos quedarnos un par de semanas para poder conocerlo con detenimiento y por nuestra cuenta. Y es que no sabemos si el clima será agotador, si podemos comprar las entradas sin anticipación, entre otros factores. Te cuento que esta aventura la iniciamos en Alejandría, por lo que si deseas saber los requisitos para ingresar a Egipto, pasajes y lugares imperdibles, te recomiendo ver el primer video. En este, iniciamos nuestra visita en el mayor museo al aire libre del mundo, Luxor. Y lo primero que haremos es entrar a las tumbas de los faraones y conoceremos la de Tutankamón, así que quédate hasta el final. Y bueno amigos, ya nos estamos yendo de Aswan, nos estamos yendo a Luxor. Estamos a 34 grados. Dicen que hay muchos locos en esta ciudad. Tumbas de los nobles. Ya estamos en el tren. Acá está el ticket. Como vieron en la cola, la gente a veces, en muchos lugares, la gente como que no respeta las colas, se pone delante de ti, o sea, es como que, no sé si pensarán que... No tienes que dejar ni un centímetro. Sí, pero es como que, yo vi que alguien vino así, ¿no? Y de frente se puso delante de Martín y fue como que, ¿qué? O sea, piensa que no nos damos cuenta o qué. Y bueno, estas 70 libras egipcias, supongo que llevamos en 3 horas. Vamos a ver, porque si vieron el anterior video, supuestamente era, no sé, 11 horas y llegamos con 3 horas de retraso. Es el mismo tipo de tren, no sé cómo en otros videos veía que eran mejores, porque esta es segunda clase, ¿verdad? Sí. Primera clase y como que... Pero... Pensé que el aire acondicionado iba a ser como cuando viajamos de madrugada, pero no, estoy muriendo de calor. Me perturba su tranquilidad, me perturba, me van a molestarlo todo el tiempo. Esta vez sí fue puntual, llegamos en 3 horas. No se siente tanto calor, creo que estamos a menos 3 grados, o sea, estaremos como 37 o algo así. Y pues ya ahorita nos vamos a nuestro viaje, estamos cerca, como a 10 minutos del templo de Luxor. Y bueno, la policía siempre como que te detienen para preguntarte como que de dónde eres y lo anotan, no sé, es normal creo. Siempre nos preguntan como que de nuestra nacionalidad, dónde nos quedamos. Y bueno, sí, como que nos siguen, le decimos que no necesitamos taxi, que es súper cerca y nos siguen durante mucho tiempo y algunos hasta hace un rato. Uno se molestó porque decía, pero ¿por qué no? Es solamente 20 pounds y es como que no, porque está súper cerca. Pero ¿por qué no? Es como que y se molestan. Encontramos este restaurante frente al templo de Luxor y tiene, wow, un montón de cosas. Arroz, vegetales. ¡Hola, la! ¿Qué quieres, mami? Lo que quieres. Shawarma de pollo. Y hemos ido a un supermercado, hemos comprado unas cositas para la noche. Y estamos en el templo de Luxor. Sin darnos cuenta, hemos llegado al templo. Y otro día más en Egipto, estamos en Luxor. Por fin vamos a comer algo de aquí, estoy contenta. Pues es desayunar siempre yogur o cosas. Habas, tenemos berenjena, no sé si se come así, pero ahí vamos. No nos dejan de traer más cosas, aparte del jugo del café. Bueno, entonces vamos a hacer el recorrido a West Bank, donde vamos a ir por los templos funerarios y todo eso. Y en el hospedaje nos ha convencido el señor por 300 pounds ambos, ir por todos los lugares que teníamos pensado, que ahorita les vamos a mostrar. Entonces creemos que sí está bien porque íbamos a tener que caminar hasta el ferry, luego tomar un taxi, luego otra vez caminar, y con este sol estoy... Visitar esta ciudad podría tomarte varios días,
Por eso más adelante te comentaré cómo podrías organizarte para no perderte de los principales lugares, ya que Luxor no solo es considerada como la ciudad de los grandes templos, sino que en general concentra la mayor cantidad de monumentos de Egipto. Esto se debe a que luego de Menfis, durante la 9ª dinastía, la capital se trasladó a Tebas, es decir, lo que ahora conocemos como Luxor. Bautizada así por los árabes, ya que su nombre egipcio habría sido Waset, y luego los coptos la llamaron Taipet, de donde proviene el nombre griego Tebai, el latino Tebae y el castellano Tebas. Y bueno, ya estamos yendo para este lado, vamos a cruzar el Nilo. Normalmente hubiésemos tenido que tomar un ferry que siempre está como 5 pounds, que es como un sol. Todo incluye va a pagar el ferry y allá me imagino que nos va a esperar otra movilidad que nos va a hacer el recorrido por todos los lugares, nos va a esperar. Hubiésemos tenido que caminar todo lo que hemos venido acá, que en realidad no es mucho, es más que para cruzar todos, sería una vuelta. Respecto a la ubicación, Luxor se extiende a lo largo del Nilo, el cual la divide en dos zonas, East Bank y West Bank. Y más allá del río, a unos kilómetros, todo el área fértil que embellece la ribera desaparece convirtiéndose solo en desierto. La ciudad en sí, la mayoría de hoteles, restaurantes, así como los grandiosos templos de Luxor y Karnak, se encuentran en East Bank, es decir, de donde partimos. Luego, al cruzar el río hacia donde nos dirigimos, se ubica West Bank. Aquí nuestro destino principal es el Valle de los Reyes, pero también mostraré qué otros lugares visitar, ya que podrían hacer como nosotros, un día recorrer East Bank, incluso caminando, y otro West Bank, en donde una movilidad nos trasladó a todos los lugares que mostraré en este video por 150 libras egipcias cada persona. Como lo mencioné, Luxor no solo es la ciudad de los grandes templos por Karnak y Luxor, sino también lo que la hace especial son las grandiosas necrópolis donde se enterraron a importantes faraones del Imperio Nuevo. Esto en el Valle de los Reyes. Aunque también cabe agregar que destacan sus templos funerarios, los cuales eran construcciones en zonas adyacentes al mausoleo real, destinadas a las ofrendas y cultos de un faraón deitificado. Por ejemplo, durante el Imperio Antiguo, como las pirámides eran tumbas cerradas, a su lado se construían estos templos. Sin embargo, durante el Imperio Nuevo, estos fueron levantados hasta a varios kilómetros de distancia de las tumbas, ya que éstas se ubicarían en zonas secretas y seguras para evitar los saqueos e inundaciones. Por ejemplo, uno de los templos funerarios que encontramos en el camino es el de Amenofis III, y aunque no se ha conservado casi nada de él, en la entrada aún se pueden apreciar a los denominados colosos de Memnón, que a pesar de estar bastante deteriorados, aún yacen por más de 3000 años. La representación de estas dos enormes estatuas de cuarcita correspondería al faraón Amenofis III en posición sedente, reposando sus manos sobre sus rodillas y dirigiendo sus miradas hacia el este en dirección al Nilo y el sol naciente. Junto al trono también se aprecian las dos figuras probablemente de su esposa Ti y su madre Muteimuya. Pero una curiosidad que se me vino a la mente y seguro a ti también es el por qué el nombre de Memnón y no Colosos de Amenofis III. Pues resulta que aquel nombre sería el otorgado por los romanos en honor al héroe de la guerra de Troya. Memnón, que significa el decidido, fue hijo de Eos, diosa del amanecer, siendo esta la razón por la que se denominó como tal a los colosos. Y es que se dice que la estatua del norte emite un sonido al amanecer, habiendo incluso evidencia sobre ello. Es así que por esta fama fueron catalogadas como estatuas parlantes hasta que fueron restauradas por los romanos, quedando enmudecidas desde entonces. Así que si vienes a West Bank te recomendamos hacer una parada aquí porque además el ingreso es libre, a diferencia de otros templos funerarios como el de Ramsés III, que es el que ven por aquí, el Ramesseum de Ramsés II y el muy recomendado templo funerario de Hatshepsut, la gran faraona. Y es que no solo llama la atención por tratarse de una gobernante, debido a que estaba prohibido que lo sean mujeres, sino que consiguió un periodo de esplendor en Egipto. Al morir su esposo Tutmosis II, Hatshepsut dio un golpe de estado, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en superar las barreras del género y llegar al poder. Es así que para legitimarse y ser aceptada, decidió mostrarse de forma masculina y no tener descendencia, por lo que nombró a su hija como esposa real y heredera, aunque al fallecer ambas, quien sucedió fue Tutmosis III, su hijastro.
Es así como Luxor fue capital durante el gobierno de algunos de los faraones más importantes y famosos de la historia de Egipto. Y es en realidad en gran medida debido a sus tumbas y su decoración que hoy conocemos y entendemos a este gran imperio. Muchos de estos mausoleos, monumentos y templos de veneración aún continúan aquí, como por ejemplo la tumba del mundialmente famoso Tutankamón, Ramsés II, entre otras más de 60 tumbas ubicadas en el Valle de los Reyes, correspondientes a faraones de las dinastías 18, 19 y 20. Este cementerio real está conformado por dos partes, el Valle del Este, donde se encuentran la mayoría de las tumbas y enumeradas con el código KV, y el Valle Oeste, con las tumbas designadas con WV. Las entradas al Valle de los Reyes se pueden pagar con efectivo o con tarjeta, y el costo es de 260 libras egipcias, el cual incluye ingresar a 3 tumbas gratis, las cuales detallo en la descripción, así como los precios para entrar a otras tumbas que sí requieren un pago adicional, como la de Tutankamón y Ramsés V y VI que escogimos nosotros. Luego de ingresar, te ofrecerán llegar al complejo en transporte. Sin embargo, tranquilamente llegas en unos minutos caminando. Asimismo, las tumbas no están tan lejos unas de las otras. Y como un solo ticket regular te sirve para ingresar a las 3 tumbas, debes conservarlo muy bien, ya que cuando te acerques a la entrada de cada tumba, perforarán el ticket. Y es su manera de controlar de que solo deban de tener 3 huecos como máximo. Continuando con algunos datos del Valle de los Reyes, como lo había comentado, probablemente debido al riesgo de los saqueos, los faraones de la dinastía 18 prefirieron ser enterrados en tumbas excavadas en roca, en lugar de la tradicional construcción de las pirámides como cámaras funerarias. Es así que estas fueron talladas en la ladera de la montaña El Qurn, la más grande de Tebas. Pero se preguntarán por qué en esta zona. Curiosamente, esta montaña tiene la forma piramidal, lo cual simbolizaría no solo la continuidad de la tradición funeraria de las pirámides, sino también un mandato divino que les indicaba dónde construir su necrópolis, la cual miraba hacia la montaña, su permanente centinela. Se cree que esta necrópolis fue erigida por Tutmosis I, tercer faraón de la dinastía 18, quien habría ordenado al arquitecto real Inanni construir su tumba en el mayor de los secretos, siendo pensada inicialmente como un cementerio familiar. Prueba de ello es que durante esta dinastía también enterraron a reinas, príncipes, princesas, nobles, hasta que luego se fundó el Valle de las Reinas, también alrededor de la montaña, al igual que el de los nobles, de los monos, entre otros. A pesar de ser las primeras en instalarse, las tumbas de la dinastía 18 han sido en su mayoría las últimas en ser descubiertas, ya que se disimularon muy bien los ingresos y también debido a los escombros que con el paso del tiempo, al caer en los umbrales, bloquearon las entradas. No obstante, solo 2, una de ellas la de Tutankamón, fueron las únicas en mantener casi todos sus tesoros y ocupantes a salvo de los saqueadores. A diferencia de las dinastías 19 y 20, cuya entrada fue mucho más fácil de descubrir, lo cual a su vez generó un gran aumento de robos, y es por ello que durante la dinastía 21 se trasladó la capital a Tanis, quedando Tebas bajo el control de los sumos sacerdotes de Amón, quienes debido a la inestable situación de Egipto, que por cierto desde entonces nunca más volvería a ser un gran imperio, tomaron la decisión de trasladar las momias reales a varios escondites y proteger la que alguna vez fue la necrópolis más importante, el Valle de los Reyes. Otro dato curioso es que desde la antigüedad varias tumbas permanecieron abiertas, siendo visitadas por turistas griegos y romanos. Posteriormente, al invadir los musulmanes, el valle fue ignorado por ellos y abandonado. Esto hasta la llegada de la expedición francesa de Napoleón, cuyo grupo de historiadores exploraría y cartografiaría el lugar por primera vez, identificando algunas de estas tumbas. Pero no sería hasta 1922 cuando ocurrió uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX, el sepulcro del conocido como Rey Niño, Tutankamón.
Y es que su apelativo se debe a que ascendió al trono a los 8 o 9 años, gobernando solo hasta los 18 o 19 cuando falleció. Y es por haber gobernado un corto tiempo que no pudo destacar ni por su expansión territorial o aportaciones artísticas. Además de que tuvo un reinado bastante difícil, ya que el clero de Amón quiso convertirlo como símbolo de la restauración de los antiguos dioses luego del monoteísmo de su padre, el hereje Akenatón. Aunque las causas de su muerte siguen siendo un debate, fue enterrado en para ese entonces un hipogeo discreto, quedando en el olvido durante más de 3000 años. Entonces, ¿a qué se deberá la fama mundial de este faraón? A decir verdad, la celebridad de Tutankamón se debe a su tumba, la cual, a pesar de ser una de las más pequeñas, fue la primera en descubrirse con su ajuar funerario casi intacto y con un grandioso tesoro de más de 5000 reliquias, que por cierto ayudaron a comprender mejor el proceso de momificación, ya que para los egipcios el cuerpo debía permanecer intacto para albergar el alma durante la otra vida. Es por ello que el embalsamiento era tanto un rito sagrado como un procedimiento médico, cuya duración era de 70 días, es decir, para convertir al cuerpo en momia. Entonces, el faraón Tutankamón adquirió gran fama miles de años después al ser su tumba una de las poquísimas que se salvaron de un saqueo significativo, aunque hubo ladrones que sustrajeron las estancias exteriores. Sin embargo, no pudieron ingresar a la cámara del sarcófago, cuyas reliquias se exhiben en el Museo Egipcio del Cairo, como lo mostramos en videos anteriores. Finalmente, según se viene sosteniendo, con este descubrimiento no se terminaría la gran labor de investigación en el Valle de los Reyes. Si bien no es tan probable el hallazgo de tumbas de esas características, ya que afirman haber hallado a casi todos los faraones, lo que ahora continuaría es una labor documental. Entonces, si se siguen excavando, no es tanto para encontrar tesoros, sino en búsqueda de información. Y bueno amigos, eso fue todo por este video, en esta visita en West Bank. Espero que les haya gustado, síganos porque nos vamos a quedar más días aquí en Luxor y luego vamos a otro destino en Egipto, así que no se pierdan, suscríbanse, like, todo lo demás. ¡Chao! Suscríbete.